por más de que uno se aleja un poco al tratar de ver lo que es Latinoamérica o América en general o el mundo, la mayoría de las experiencias van en línea con lo que han contado Celeste y Victoria. De alguna manera, ya sea desde un hospital nacional queriendo generar nodos de atención y resolver y evitar traslados innecesarios o adelantar algunas cuestiones que se pueden hacer antes de que un paciente tenga que ser trasladado por un procedimiento de muy alta complejidad, en el caso del Garrahan, pero también proveer continuidad de atención y hacer que aquellos pacientes que por diferentes motivos se les dificultaba o elegían no asistir a los distintos centros de salud pudieran tener atención, sobre todo, no solo de COVID, sino de patologías crónicas, que en gran medida en este momento se está viendo que aumentó la mortalidad en más de lo que lo hizo el COVID. Entonces probablemente un montón de patologías crónicas no transmisibles tuvieron un menor control y por lo tanto un mayor impacto en lo que es la morbimortalidad de la población mundial. Ahora, ante estas medidas que en los dos casos se dieron como algo excepcional, es decir, bueno, tuvimos que, citando lo que creo que las dos dijeron, tuvimos que resolver la situación que se nos ponía enfrente con lo que teníamos y con lo que había. Eso es lo que ha pasado en la mayoría de los países del mundo, donde claramente había una situación pre-COVID y una situación post-COVID. Y esto lo podemos ver hasta en Google. Digamos, si uno busca, y puse en inglés telemedicina como para tener el impacto más global, pero si uno lo pone en castellano es lo mismo, fíjense cuánto se disparó la búsqueda, y esto no es solamente de los profesionales de la salud buscando herramientas, sino de los pacientes buscando atención a distancia en el momento de la declaración de COVID-19 como pandemia en el mundo. Y esto también sirvió como una forma de levantar barreras, ¿no? Barreras que quizás eran más culturales, cognitivas, de resistencia al cambio, que hacían que incluso acá en Argentina, cuando Celeste comentaba lo del Plan Nacional de Telesalud y las primeras guías, no primeras porque Garrahan tenía 25 años haciéndolo, pero cuando quisimos que eso se expandiera a otros subsectores, ¿no? Porque también fíjense que hemos hablado de dos subsectores públicos, el del hospital y el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y tenemos más de un 60% de la población que habitualmente se atiende en otros efectores que no son esos, que están mucho más dispersos, fragmentados, segmentados y toda una realidad que todos aquí presentes conocen. Entonces, ¿cómo hacemos para algo que cuando lo institucionalizamos desde el Estado en sectores públicos quizás tenemos esa capacidad de gobernanza y de gestión, pero cuando lo queremos llevar al ámbito de la seguridad social a los privados, hay tal cantidad de efectores y de coberturas distintas, financiadores y pacientes y realidades, que es muy difícil llegar con una solución única? O sea, decir, bueno, vamos a usar todos Microsoft Teams o vamos a usar todos la plataforma de comunicación a distancia del Garrahan, es un poco utópico porque cada uno de esos efectores, un poco mejor o un poco peor, tiene hoy su propio sistema. La mayoría de ellos empezó como sistemas administrativos y después se fueron mejorando para incorporar cuestiones clínicas, la famosa historia clínica, pero, sin embargo, no hay herramientas universales. Y pensar en una historia clínica única para todos, que sean todos usando el mismo sistema, en sistemas que ya de por sí están fragmentados en el mundo y en América Latina sobre todo, son cuestiones más utópicas. Esto un poco para dar un baño de realidad de que estas experiencias que vemos son muy interesantes, pero no necesariamente va a ser lo mismo que se va a aplicar en cada uno de los efectores de salud, por ejemplo, de la Argentina. Y si queremos llevar adelante algo así, tenemos que tratar de conectarlos y de integrarlos. Hablamos de la flexibilización y fíjense que incluso en Estados Unidos, durante la pandemia, se levantaron un montón de restricciones que hacían que no se pudiera usar Zoom, que no se pudiera usar Teams, que no se pudiera usar WhatsApp para la atención de salud, porque obviamente se pensaba que esas soluciones no están hechas específicamente para salud, no cumplían con estándares muy altos que pone Estados Unidos, pero otros países del mundo también, respecto de las comunicaciones cuando uno habla de salud. Y sin embargo, cuando vieron que se les venía la ola encima y de repente no había tantas soluciones disponibles, dijeron, bueno, pueden usar hasta FaceTime con el celular y comunicarse con sus pacientes si hace falta. Y fíjense que ahora también están en una, podríamos decir, crisis post-pandemia, es decir, ¿qué hacemos cuando esto se acabe? Porque, como pasó en Argentina, la mayoría de los decretos y resoluciones a los que hicieron referencia decían, mientras dure la emergencia COVID, la receta en foto vale, que no es una receta digital, pero a los fines prácticos más o menos resuelve, y la teleconsulta vale también, incluso se debería pagar, ¿no? Incluso por las obras sociales y otros financiadores.
El tema es que de repente caen los contagios de COVID, empiezan a levantarse las restricciones y ya empezamos a hacer una interpretación flexible. Ya terminó la pandemia, ¿no? O sea, ya no te cubro más la teleconsulta, no te acepto más la receta digital ni la foto, y si nos vamos al interior mucho más, no sé si seguramente acá hay representantes de todo el país, pero no es lo mismo lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires, llevando una receta a una farmacia acá en la esquina, en el celular, que cuando uno intenta hacer eso en una farmacia del interior, donde de repente le dicen, no, pero si acá el COVID ya pasó, tenés que ir al médico, te tiene que llenar el papelito y me lo tenés que traer para que yo te emita correctamente, o te dispense correctamente el fármaco. Entonces, necesitamos que leyes como las que se promulgó acá en Argentina se reglamenten. ¿Para qué? Para que estos mecanismos transicionales de flexibilización de las regulaciones sean efectivamente sostenidas en el tiempo y ya no durante la emergencia COVID y por el COVID, que ayudó un montón, sino para que esto pueda servir a mediano y largo plazo para dar respuesta a un montón de otras situaciones. Y además, con criterios de seguridad, seguridad de la información, seguridad del paciente y de evitar fraudes, ¿no? Porque uno tiene siempre el miedo, y sobre todo en los financiadores, y ustedes que son los que más saben de economía lo saben, decir, che, ¿cuánto me pueden llegar a generar fraude a partir de herramientas que no conozco, que no sé cómo auditar, que la foto quizás fueron a mostrar las 5 farmacias y retiraron todos esos medicamentos, y antes cuando el papelito era uno, retiraba solo una farmacia? Entonces, todas esas cosas se pueden resolver, o hay formas de resolverlo desde el punto de vista de la cultura, de las regulaciones o leyes que hagan falta, decretos reglamentarios de esas leyes, porque si no la ley finalmente se queda en un ámbito muy amplio, y finalmente de la solución tecnológica que pueda dar respuesta a eso. En general, muchas veces vemos que va la solución tecnológica primero y decimos, tenemos una solución para resolver esto, pero la realidad es que si no hay voluntad política, gobernanza del proyecto con otros actores, que muchas veces no son solamente el gobierno, y digamos un marco regulatorio que lo permita, nos chocamos contra la pared. Y esto lo vemos, insisto, en todos los países de la región que tienen más o menos iniciativas tecnológicas o de repente se suben a la ola de la transformación digital, pero se encuentran con que cambiar leyes lleva tiempo. Lograr consensos en los congresos de cada país a veces es posible, a veces no, depende si es año electoral, depende de cuán peleados estén los distintos grupos. Pero realmente creo que estas cosas, la salud en general y la salud digital en particular, requiere consenso y que tenemos que tratar de que puedan salir adelante independientemente de que esté de turno en el gobierno y que además puedan trascender. Digamos, un poco también lo decía Celeste, que se hayan podido tomar políticas de gestiones anteriores, mantener con cambios de color político y cuando vuelve el otro partido político sostenerlas, digamos que puedan trascender 3 tipos de gobiernos distintos, creo que es un logro increíble que tenemos que tratar de fomentar, más allá de que obviamente a veces cambian las prioridades. Obviamente la Organización Panamericana de la Salud durante mucho tiempo, de hecho haciendo una revisión desde fines de los 90, principios del 2000, ya había publicaciones de OPS sobre telemedicina, tomando el ejemplo del Garraham y de otros lugares del mundo, pero claramente esto explotó en la pandemia en cuanto a nivel de publicaciones y especificidad, ya diciéndole a los países, esto sería lo ideal que tenemos que hacer. Se identificaron barreras y facilitadores que no son ni más ni menos que los que ya han contado, y esto pasa a nivel de todos los países. Incluso hasta se pensó, y esto es un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo con la Universidad de Cataluña, diciendo cómo podríamos hacer para fortalecer tanto los sistemas de telemedicina de cada país que hasta puedan colaborar entre ellos. Que determinadas consultas, cuando el especialista está en otro país, se pueda hacer esa consulta internacional. Pero claro, para eso tenemos que tener muy claro y muy sólido la telemedicina nacional. Entonces, de alguna manera, yo lo que tomé de este estudio fue decir, bueno, todas estas cosas para lo nacional también hacen falta. Y fíjense que viene a relacionarse con estrategias de salud digital propias de cada país, con sistemas de información como historia clínica electrónica sólidos. Yo con un teléfono y una historia clínica electrónica hago telemedicina. Con WhatsApp y una historia clínica hago telemedicina, porque toda la información del paciente la tengo enfrente y en última instancia lo único que estoy reemplazando es el contacto presencial por un contacto lejano, pero con toda la información disponible. Entonces a veces no es tanto el medio que uso para comunicarme con el paciente, que obviamente mientras más seguro y certificado mejor, sino con qué información cuento, ¿sí? Porque si yo atiendo presencialmente a un paciente, pero no tengo nada de información respecto de qué enfermedades tiene, qué medicamentos toma, seguramente voy a poder hacer
una medicina, una atención en salud más pobre o con menos herramientas que si tengo toda esa información. Y eso es lo mismo si es presencial o si es virtual. Y un poco como para plantear esto, en dónde se incluyen, en mis últimos 5 minutos, las estrategias de telemedicina en las agendas internacionales, mencionar 3 ejemplos de agendas internacionales. La Estrategia Global de Salud Digital de la Organización Mundial de la Salud promueve y trata de fortalecer no tanto las soluciones mágicas o la silver bullet, digamos, que resuelva todo de una vez, sino que cada país tiene que definir su estrategia, definir sus prioridades, tratar de que la telesalud o la salud digital o la salud móvil y todos los otros componentes de tecnologías aplicadas a la salud sean parte de una estrategia de salud, que no sean vistos como cosas distintas y que formen parte también de los programas que financian eso. Tuvimos un ejemplo que también se comentó respecto de que los programas de financiamiento internacional como Redes, Proteger y Sumar tuvieran algunos componentes vinculados a esto justamente para incentivar su uso, para que las provincias dijeran, bueno, vale la pena invertir en esto porque voy a tener una retribución o voy a poder financiarlo a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, hay documentaciones más específicas que dicen cómo generar en sistemas fragmentados y segmentados interconexión entre los distintos actores. O sea que esto no es un problema solo de la Argentina, sino que es en el mundo y ya hay documentación que respalda agendas de salud digital con esta interacción para no reinventar la rueda cada vez. Y a favor, la estrategia que existe hoy en Argentina, que puede tener frenos y aceleres, sigue esta línea, digamos, de conectar los distintos sistemas de información de los distintos sistemas de salud. Los 8 principios rectores para la salud digital de OPS, que de alguna manera tratan de que no sea todo tecnología, ¿no? También lo mencionaban antes, ¿no? No se trata de decir cuál es el sistema o cuál es la computadora o el hardware que voy a utilizar solamente, sino también todos los cambios culturales, cómo hacer para que no quede nadie atrás, para que implementar esto no haga que haya más diferencias que antes, y el que antes no accedía al hospital, ahora como no accede a un celular o a una computadora, más lejos se queda. Y encima si le digo que la puerta de entrada ahora es digital y solo es por el celular o la computadora, más todavía. O sea, estoy agrandando la brecha y generando más barreras. Entonces, tener en cuenta todos estos componentes hacen ampliar la mirada y no limitar este tipo de cosas a lo que parece ser algo puramente tecnológico. Saber que Europa también está en un proceso semejante. Listo. Y un poco mencionar que las experiencias de América Latina van en la misma línea que Argentina, de tratar de consolidar los avances que se han ido dando de forma quizás experimental o impulsadas después por la pandemia, a que sean cosas que ya tengan una regulación propia, leyes que la puedan sostener y sobre todo modelos de financiamiento sustentable. Que yo sepa que el efector que hace prácticas de telesalud se las van a pagar y si hace recetas digitales se las van a hacer. Muchísimas gracias.